Hola a todas, soy Agustina Bocio y me alegra muchísimo que estén aquí hoy. Vamos a hablar sobre un tema que nos afecta profundamente en nuestra vida adulta, sobre todo en el nivel de nuestras relaciones. Las 5 heridas de la infancia. Estas heridas tienen un impacto directo en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotras mismas, en cómo vivimos el amor, la confianza en las relaciones y cómo nos percibimos, ¿sí? Es un tema que explora la autora Lise Bourbeau, que basándose en su propia experiencia y en el trabajo de otros autores, identificó 5 heridas clave que se gestan en nuestra infancia y que si no son sanadas, se activan constantemente en la adultez. La buena noticia es que una vez reconocidas estas heridas, una vez identificadas en nosotras mismas y cómo operan, podemos empezar a tomar acción para sanarlas. Hoy les quiero explicar cómo se gestan estas heridas, cómo podemos identificarlas en nuestra vida diaria y lo más importante, cómo comenzar a transformarlas. Así que si sienten que algo de esto resuena con ustedes, las invito a quedarse conmigo durante estos próximos minutos. Las heridas de la infancia, según Lise Bourbeau, son heridas emocionales profundas que se originan en los primeros años de nuestra vida. Surgen a partir de las interacciones con nuestros padres o cuidadores, quienes muchas veces sin querer generan estas marcas en nosotras. Estas heridas no necesariamente vienen de un maltrato directo o explícito, a veces simplemente tienen que ver con nuestras propias percepciones de lo que recibimos o no recibimos de ellos. Bourbeau identifica 5 heridas, como les decía, que son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y para cada una de estas heridas desarrollamos como protección inconsciente una máscara, una forma de comportamiento que vamos a utilizar para protegernos de sentir ese dolor nuevamente en nuestras interacciones con otras personas. Es importante entender que todas podemos tener una o más de estas heridas y que al reconocerlas damos un paso hacia nuestra sanación, ¿sí? Finalmente, esto es lo que nos va a devolver nuestra libertad emocional. Empecemos con la herida de rechazo. La herida de rechazo se forma cuando un niño siente que no es deseada o aceptada por uno de sus padres y a menudo por el papá del sexo opuesto, ¿sí? Puede ser que el papá, por ejemplo, esté emocionalmente distante o que simplemente no le haya prestado atención suficiente. Este sentimiento de no ser aceptada tal y como es lleva a esta niña a desarrollar la sensación de que su existencia no es bien recibida. Les voy a dar un ejemplo práctico. Imaginemos una mujer que de niña siempre sintió que su papá prefería, por ejemplo, pasar tiempo con su hermano mayor porque compartían intereses en común como los deportes. A pesar de que nunca se lo dice directamente, esta niña puede percibir que por ser mujer o por no tener esa afinidad, ella no es lo suficientemente buena. Entonces, en su vida adulta va a evitar comprometerse en sus relaciones y no se muestra como es por miedo a que no la acepten o prefiere retirarse antes de enfrentarse a posibles críticas por su personalidad, por su forma de ser, ¿sí? Esto es lo que indica que su herida de rechazo está activa. La máscara que adoptamos con esta herida es la máscara del huidizo, por eso la persona huye de situaciones que la hacen sentir vulnerable al rechazo. Puede llegar a evitar compromisos emocionales, no comprometerse en relaciones o actividades que podría disfrutar, pero que teme a que la expongan por no saber cómo desempeñarlas. Entonces, ¿cómo sanar? El primer paso es aceptar. Lo primero que debemos hacer para sanar es aceptar, reconocer esta herida, que el miedo al rechazo está presente y que no se debe a las personas o situaciones actuales, sino que proviene de esta herida infantil, está arraigado en ese pasado. Entonces, tomar conciencia de esto ya nos permite separar el presente del pasado. Algo que yo sugeriría aquí sería la terapia regresiva, por ejemplo, ¿no? Este tipo de terapias ayudan a revivir momentos clave de la infancia y la terapia regresiva puede ser una herramienta muy efectiva para identificar dónde comenzó esa herida y empezar a sanarla. Pero también es importante entender en este punto que nadie puede definir nuestro valor y que una crítica, por ejemplo, tiene más que ver con la persona que la emite, con sus puntos de vista, con su sistema de creencias y no tanto con nosotras mismas. Entonces, acá como recomendación, un ejercicio que podemos hacer, practicar algo que normalmente no hacemos y es el autoelogio. Y al final de cada día, anotar 3 cosas que valoramos de nosotras mismas. Eso nos va a ayudar a reforzar
reforzar nuestra autoaceptación, a elevar nuestro autoconcepto, nuestra autoestima y a construir una relación más sana con nosotras mismas. Sigamos con la siguiente herida, que es la herida de abandono. ¿Sí? La herida de abandono surge cuando siendo niñas percibimos que no estamos recibiendo suficiente apoyo emocional o la presencia, por ejemplo, de alguno de los padres. Esto puede ocurrir si uno de los papás está ausente, ya sea físicamente, si falleció, por ejemplo, si trabaja en otra provincia o está emocionalmente distante. Crecemos con la sensación de estar solas y de no poder contar con las personas más cercanas y vitales para sostener. Entonces, les voy a contar un ejemplo práctico de una consulta que tuve hace poquito y es el ejemplo de Clara, una mujer de 35 años que viene a la consulta y manifiesta que siempre tuvo miedo de que sus parejas la dejaran, ¿sí? Empezamos a trabajar y se da cuenta que de niña su mamá trabajaba muchísimas horas fuera de casa y aunque no la abandonó físicamente, Clara sentía que emocionalmente no tenía a quién acudir cada vez que necesitaba algo. Hoy en sus relaciones, Clara busca constantemente la aprobación de su pareja y cuando no la recibe entra en pánico y no lo puede evitar. Siente mucha ansiedad y un vacío que nadie parece poder llenar. Y es que la máscara de la herida de abandono es la máscara del dependiente. Buscamos que alguien más llene un vacío emocional, a menudo generando una gran dependencia emocional. Nuestro sistema nervioso entra en pánico porque así como de verdad fuimos dependientes de nuestros padres o de nuestros cuidadores en la infancia para poder sobrevivir y satisfacer nuestras necesidades, de manera inconsciente trasladamos esa dependencia a nuestras relaciones afectivas, a la pareja en este caso. Por ejemplo, sin darnos cuenta de que hoy como adultas somos perfectamente capaces de cubrir nuestras necesidades por nosotras mismas. A lo sumo, si una relación se termina, claramente vamos a sentir tristeza y esto es normal e inevitable, pero no significa que se ponga en riesgo nuestra supervivencia como lo está sintiendo esta programación de nuestro sistema nervioso. Entonces, para sanar la herida de abandono es importante reforzar la autonomía. Uno de los primeros pasos para sanar esta herida es aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, realizando actividades solas que podamos disfrutar. Puede ser algo tan simple como ir a ver una película o salir sola a tomar un café o hacer un viaje sola. El acompañamiento emocional en terapia con un terapeuta o con un coach siempre nos ayuda a identificar estos patrones de dependencia emocional y es clave para desarrollar una mayor autonomía emocional. ¿Sí? Acá la recomendación sería comprometerte con vos misma a pasar un tiempo a solas, no sé si cada día, pero al menos cada semana y observar cómo te sentís estando con vos misma sin buscar la atención, la validación, la compañía de otros. La herida de humillación es la herida que sigue. Se gesta cuando siendo niñas sentimos que somos avergonzadas por nuestro comportamiento, por nuestros deseos o por nuestro físico. Esto puede venir de padres o de figuras de autoridad que sin quererlo, por supuesto, han hecho que nos sintamos indignas o avergonzadas de ser quienes somos o de querer eso que queríamos o de hacer algo que hacíamos, ¿no? Les voy a dar acá el ejemplo de Sofía, que también es muy claro, es una consultante que de pequeña siempre escuchaba a su mamá criticar su peso. ¿Sí? Y aunque no era una crítica directa, su mamá siempre hacía comentarios como no deberías comer ese postre, o siempre estaba fijándose cómo le quedaba la ropa, si había engordado, cómo había cambiado su cuerpo. A lo largo de su vida, Sofía se sintió profundamente avergonzada por su cuerpo y eso la llevó a adoptar hábitos muy autodestructivos y a evitar situaciones donde pudiera sentirse expuesta a causa de su imagen física. La máscara del masoquista es la máscara que utiliza la persona que tiene la herida de humillación. Estas personas tienden a autosacrificarse para agradar a los demás y a castigarse emocionalmente, privándose de sentir cualquier tipo de placer, privándose del disfrute, cuando no cumplen con las expectativas que les impone la sociedad o alguna persona en específico. Entonces, para sanar esta herida es necesario cultivar el propio respeto. Es importante comenzar a reconocer el valor propio sin importar lo que los demás
piensen de nosotros. Es un ejercicio útil hacer una lista, por ejemplo, de logros y de cualidades positivas y revisarlas cada día. Cada día identificar algo que nos haga sentir orgullosas de nosotras mismas, sin importar lo pequeñito que sea. Acá una gran recomendación es permitirnos cometer errores sin castigarnos. Recordar que la perfección no existe y que también está muy bien no agradar a todo el mundo. Seguimos con la herida de traición. Ocurre cuando siendo niñas percibimos que uno de nuestros padres no cumplió o no cumple con lo que promete o no actúa de acuerdo a lo que dice o al menos no actúa de acuerdo a nuestras expectativas. Esto genera una profunda desconfianza y la sensación de que no se puede confiar en los demás. Cuando tenemos este tipo de problemas de confianza para confiar en la pareja, por ejemplo, que es algo muy común, a veces sucede porque un papá me prometía que íbamos a pasar el día juntos, pero constantemente cancelaba en último momento por motivos de trabajo. Entonces, ahora en nuestra vida adulta sentimos que tenemos que estar siempre en control de la situación y se nos dificulta delegar responsabilidades o confiar en que los demás van a cumplir con su palabra porque tememos que nos defrauden si esta ha sido una experiencia común, usual en la infancia. Entonces, la máscara del controlador es la que usamos cuando tenemos la herida de traición, ¿sí? Las mujeres nos volvemos controladoras queriendo asegurarnos de que nadie más nos vuelva a traicionar. Para sanar es muy importante aprender a delegar. Empezar por delegar pequeñas tareas tanto en nuestro hogar como en el trabajo. Esto nos va a ayudar a aprender que no tenemos que controlarlo todo y a descansar. Algo que resulta muy útil trabajar en la consulta es a través de técnicas de PNL, por ejemplo, trabajamos en cambiar estas creencias limitantes sobre el control y sobre la confianza. Entonces, una recomendación muy importante para este tipo de personas es que realmente busquen rodearse de personas confiables y practicar la confianza con ellos, observando cómo reaccionamos cuando no tenemos el control total. La última herida es la herida de injusticia, de gesta, cuando siendo niñas percibimos que somos tratadas de manera muy severa o desigual, generalmente por un papá muy exigente o perfeccionista. Sentimos siendo niñas que debemos cumplir con altos estándares para ser aceptadas. Les dejo el ejemplo de Andrea. Andrea es otra de mis consultantes, siempre ha sido extremadamente perfeccionista en su trabajo y cuando era pequeña su papá la criticaba cuando no tenía las mejores calificaciones. Entonces ella creció sintiendo que nunca era lo suficientemente buena. Ahora como adulta, Andrea se siente incapaz de disfrutar de sus logros porque siempre se está exigiendo más o sintiendo que esa era su obligación. Entonces no se permite celebrar cada uno de estos objetivos que se propone y que son muchos. Hemos revisado las 5 heridas de la infancia, cómo se manifiestan en la vida adulta. Ahora que las conocemos, podemos empezar a trabajar en ellas con compasión y con paciencia. Recuerden que todas tenemos heridas y aunque pueden ser profundas, también es posible sanarlas. Se trata de tomar conciencia, de buscar apoyo y poco a poco ir cambiando esos patrones que nos limitan. No es un camino fácil verdaderamente, pero vale la pena. Así que si sentís que estas heridas resuenan con vos, te invito a que profundices en tu trabajo personal, ya sea a través de una terapia, de coaching o de recursos como libros. Hay muchas herramientas que pueden ayudarnos a sanar.